Cuando a uno le hablan de una persona, determinada persona, y le dicen, no, es que esta persona es de nacionalidad venezolana, de nacionalidad peruana o chilena, o le dicen a uno, no, es que él es un atleta, esa persona es un atleta, uno inmediatamente ¿qué hace? Se empieza a imaginar las condiciones de esa persona, ¿sí? De pronto el acento, cómo habla, de pronto su contextura física, porque si a uno le hablan de un atleta que corre los 100 metros, los 200 o los 400 metros planos, ¿cómo se imagina uno ese atleta? Delgado, ¿cierto? Entonces mire que uno empieza a imaginarse condiciones. Ahora, si a uno le hablan de un sumo, de esas artes marciales allá, de origen japonés, ¿cómo se imagina uno a ese personaje? Va por allá, Oscar hace ¿cómo? ¿Qué está haciendo Oscar? ¿Tiene calor o qué? Sí, uno se imagina a alguien ya ¿cierto? De un buen volumen. Y si uno dice, por ejemplo, que esa persona es un pintor o un escultor, ¿cómo se lo imaginan? Con bigote, barba, pelo largo, bohemio. Sí, uno empieza a imaginarse, obviamente que habrá, ¿cierto?, la excepción. Pero uno se imagina condiciones como inherentes a la nacionalidad, al deporte o al grupo que pertenece, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de un cristiano, ¿qué condiciones se imagina uno? Ayúdenme. Humilde, noble. Y ustedes vayan procesando si eso cabe o si de pronto aplica en usted. La humildad, la nobleza, ¿qué más? De buen testimonio. ¿Qué es de buen testimonio? ¿Qué es eso de buen testimonio? Porque nosotros hablamos mucho, pero qué bueno, ¿qué es ser de buen testimonio? Comportarse bien, ser honesto, transparente, ser veraz. ¿Qué más? Ayúdenme. Honrado. Un ejemplo a seguir cuando se habla de testimonio. Muy bien. ¿Qué más? Que sea tolerante. Ay, sí que nos sacudiza a muchos de nosotros. ¿Qué otra cosa se imaginan ustedes cuando hablan de un cristiano? ¿Cómo? Apartado, ¿sí? Transparente, ¿qué más? Alegre, claro. ¿Qué otra cosa? Pacificador. Muy bien. Claro que se imagina uno todas estas cosas, pero hay unas condiciones, mis hermanos, que la misma palabra ilustra estas condiciones. Vamos a ver a través de la palabra entonces qué condiciones, y para que hagamos una reflexión y un análisis individual si realmente nosotros poseemos esas condiciones. Y los invito, mis hermanos, para que vamos a la primera carta a los tesalonicenses, y nos vamos a ubicar en el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 2. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por la bendición maravillosa de permitirnos estar aquí en tu casa de oración hoy, en este día tan hermoso, Señor, que tienes dispuesto para que todos nosotros lo disfrutemos a plenitud, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos recibir tu enseñanza y que podamos hacer una reflexión personal cada uno de nosotros, Señor. Y que una vez recibida la enseñanza, Señor, tomemos decisiones y podamos llevarla a nuestra vida diaria, Señor, a nuestro estilo de vida. Te alabamos, te damos honra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como pueden ver, la noticia que tenemos hoy es una noticia maravillosa de parte del Señor. Y vamos a poder ver a través de esta porción de la palabra las condiciones para una mayor madurez espiritual. Condiciones para una mayor madurez espiritual. ¿Alguien de aquí, hermanos, aspira, sueña con crecer en su madurez espiritual? Este mensaje de hoy, esta palabra le va a servir entonces a todos ustedes. Vamos a hablar en primer lugar un poco del contexto de la iglesia, de la ciudad, para que entendamos un poco esto de la carta. En tiempos del Nuevo Testamento, Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, que es la que se menciona en la porción de la palabra, que hoy es Salónica, era una ciudad grande. No crean que esto era un conjunto ahí de casitas, de pronto por la época. Era una ciudad grande. Cuando uno estudia los comentaristas y los historiadores, uno se da cuenta que Tesalónica tenía alrededor de 200,000 habitantes. Uno podría comparar entonces esa ciudad de ese tiempo con qué ciudad de hoy bien cercana. Ayúdenme. ¿Con quién? ¿Quién? No te he podido entender. Río Negro y otra más cerquita. Itagüí, Envigado. Itagüí y Envigado tienen un poco más de 200,000 habitantes, pero más o menos pueden imaginarse entonces Tesalónica del tamaño de Itagüí o de Envigado. Y era esta Tesalónica entonces formaba parte de Macedonia, una provincia principal de Grecia, y estaba situada entonces al noroeste del mar Egeo. Tenía una ubicación estratégica Tesalónica, estaba muy bien ubicada y era una ciudad portuaria, y ya se imaginan ustedes las ventajas de estas ciudades. Y era uno de los lugares, por decirlo así, o una de las estaciones importantes de
de las que se encontraban, digamos, en ese tiempo a lo largo de una vía, camino o carretera que tenía el Imperio Romano. Camino o vía que le servía al Imperio Romano para el comercio, pero también para tener el control de esas ciudades. Por ello, Tesalónica era un importante centro comercial, un importante centro cultural, un importante centro social y político de toda la región, y entonces tenía una influencia bastante grande en toda la región. Por ello, cuando uno ya escucha todas estas características de Tesalónica, uno entonces se da cuenta el por qué esa ciudad es escogida por el Espíritu Santo como punto de partida para propagar el mensaje de Cristo en toda Macedonia y Acaya, como se menciona aquí en el versículo 8 de esta porción. Pero también Tesalónica, adicionalmente a todas estas cosas positivas, tenía, digamos, un aspecto negativo para tener en cuenta. Y es que, al igual que Corinto, por ser una ciudad portuaria, entonces era conocida también por su baja moralidad. Lo que pasa en estas ciudades de puerto, mis hermanos, en aquella época y hoy en día, pasaba en esta Tesalónica, que la moralidad estaba por el suelo. Tesalónica entonces fue la segunda ciudad europea visitada por Pablo y por todos sus compañeros durante su segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero de Pablo, entonces Tesalónica fue visitada por él y por sus acompañantes. Los predicadores entonces ya habían recorrido los lugares de Siria y de Cilicia, donde habían establecido entonces algunas iglesias en el primer viaje misionero que habían hecho, y querían predicar en Asia y querían predicar también en Bitinia, pero recordemos que les fue prohibido pasar a Asia y a Bitinia. ¿Y les fue prohibido por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahí uno se da cuenta cómo esas iniciativas que uno tiene a nivel personal, primero hay que consultarlas con el Señor, porque uno tiene una iniciativa. Es decir, ¿qué de malo hay de ir a predicar a Asia y Bitinia? ¿Hay algo de malo? Díganme. No. Y uno creería, no, es que es para predicarlo en toda parte. Y fue prohibido por el Espíritu Santo. Él dijo, no, allá no. O bueno, o al menos todavía no. Vayan primero a tal parte. Eso lo encuentran por ahí en Hechos 16. Qué bueno que anotaran y fueran a sus casas y leyeran Hechos 16, Hechos 17 y Hechos 18 y se dieran cuenta todas estas cosas. Entonces, al llegar a Troas, en una visión de noche, esto se da cuenta uno en Hechos 16, a Pablo le fue revelado en sueños entonces que debía pasar a Macedonia a predicar el Evangelio. Entonces primero predicaron en Filipos, donde tuvieron, digamos, cierto éxito, pero también enfrentaron problemas serios. Qué raro, ¿no? Siempre enfrentaban problemas donde iban a llevar el Evangelio. Claro que a nosotros no nos pasa, ¿cierto? Pero uno encuentra aquí. Y tuvieron que salir, hermano, corriendo, apresuradamente tuvieron que salir de Filipos. Y llegaron entonces a Tesalónica, y había afortunadamente una sinagoga. Dice la palabra que Pablo fue allá a esa sinagoga de los judíos y estuvo allá como por 3 semanas predicando el Evangelio. Y varios miembros de la sinagoga, no ve ahí, que se convirtieron, que creyeron, que algunos griegos piadosos también se convirtieron, que algunas mujeres nobles también se convirtieron, pero también muchos otros judíos no creyeron. Imagínense qué hicieron los que no creyeron. ¿Qué creen ustedes? ¿Se quedaron calladitos? ¿Se quedaron quietos? No, claro, formaron la primera línea de la época, hermanos. Eso hicieron los que no creyeron, alborotaron todo. Y fue necesario entonces que Pablo y Silas salieran de noche para Berea. Se tuvieron que volar.
De modo que estuvieron en esa ciudad y en Tesalónica muy poco tiempo, pero dejaron allá entonces un buen grupo de creyentes y se fueron, pero como era lógico, se fueron muy preocupados. Se fueron preocupados porque no tuvieron tiempo de consolidar muy bien a esos nuevos creyentes, porque se tuvieron que salir volados. En el primer versículo de la primera carta y de la segunda carta encontramos entonces quiénes fueron los que escribieron la carta, y podemos ver entonces que la carta fue escrita por Pablo. ¿Y por quién más? ¿Solo por Pablo? Por Silvano y Timoteo. Muy bien. Cuando uno ya avanza en todas estas lecturas, uno se da cuenta que quizás esta carta fue escrita desde Corinto. Y ese detalle también nos ayuda un poco para ubicar el año en que fue escrita la carta. De Tesalónica uno se da cuenta que Pablo pasó a Berea, donde también tuvo éxito. Pero ¿sabe quiénes fueron hasta Berea a ponerle problema también a Pablo? ¿Pero los de dónde? Él salió de Tesalónica y se fue volado, porque se alborotaron algunos. Se fue para Berea. ¿Y quiénes, ustedes se imaginan que quiénes fueron a Berea a seguir poniendo problema? Ahí les dije todo. Los mismos que alborotaron el problema allá, ¿se da cuenta? Ahí se da uno, en la palabra está clarito. Y entonces provocaron el alboroto y tuvieron que salir entonces también apresuradamente de Berea. Ahora, en ese caso salió Pablo nomás, porque uno lee en la palabra que Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y entonces Pablo otra vez tuvo que salir, y en esa ocasión se fue para Atenas, ¿correcto? Aunque Pablo dice la palabra que dejó instrucciones que le dijeran a los hermanos que no se demoraran mucho tiempo porque los necesitaba con ellos. Era una ayuda idónea entonces para Pablo estos personajes. El libro de Hechos no registra la llegada de estos personajes, pero en Tesalonicenses, en esta misma carta, capítulo 3, en los primeros versículos, sí se registra el hecho de que Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica. Es bien importante ese detalle. Cuando regresa Timoteo, entonces Pablo le dice: hombre, hey Timo, anda ya a Tesalónica y mira a ver cómo está esta gente, hombre, porque nos quedamos muy poquito tiempo, hay que consolidarlos, que no se vaya a perder allá todo el trabajo que iniciamos. Entonces Timoteo se fue para Tesalónica. Y digamos que el regreso de Timoteo y de Silas no se menciona en el libro de los Hechos. Pero para entonces Pablo ya estaba en Corinto, donde ya allá estando Pablo en Corinto, llega Timoteo y le da todo el informe de todo lo que había encontrado, de todo lo que había visto en Tesalónica, de cómo había encontrado a la iglesia allá en Tesalónica, estando Pablo en Corinto. Y se cree que allí mismo Pablo escribió entonces esta epístola a los tesalonicenses aproximadamente en el año 51 o 52 antes de Cristo, después de Cristo. La segunda carta, uno podría deducir que fue escrita unos meses después de escribir esta primera carta. Cuando uno lee toda la carta de primera de Tesalonicenses, que es muy corta, hermanos, y si ahorita los animaron para que leyera el libro de Hebreos, qué bueno que lo combinaran con la primera carta a los tesalonicenses, hermanos. Tenemos mucho tiempo en estas festividades. Pero cuando uno lee esta carta puede darse cuenta del propósito que tenía Pablo con sus dos compañeros al escribir esta carta, esta primera carta. En primer lugar, el propósito de Pablo era darle gracias a los hermanos de Tesalónica, como puede ver uno ahí. En segundo lugar, era animar a todos los creyentes a que continuaran, a que se consolidaran. En tercer lugar, era defenderse, como para variar, de todas las acusaciones que le hacían a Pablo. En cuarto lugar, podemos ver que otro propósito era corregir alguna de las ideas erróneas acerca de los acontecimientos futuros. Eso lo pueden ver ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 4, a qué tema me refiero.
Y en quinto lugar, otro de los propósitos que uno puede identificar aquí en esta carta es dar unas instrucciones prácticas acerca de la vida diaria. Básicamente 5 propósitos generales encuentra uno en esta carta. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla tanto? Porque para que tengan un panorama general de la primera carta, entonces ahora sí entendamos un poco la porción de la palabra. Entrémonos entonces a la porción de la palabra de hoy, pero quiero que nos ubiquemos específicamente en los versículos 2 y 3 de esta porción. Vamos a recordar esos 2 versículos. Dice la palabra del Señor: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a ver, ¿de qué se acordaba Pablo y sus 2 compañeros específicamente de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica? ¿De cuáles 3 aspectos? Dígamelo ahí. ¿De la qué? ¿Pero de cuál obra? Ojo, y qué bueno la hermana que dijo eso, de la obra, no de cualquier obra, ojo, no podemos cortar esa parte, y qué bueno que lo hiciste. ¿De qué se acuerdan? ¿De qué se acuerdan en primer lugar? ¿De qué? De la obra de la fe, ojo, es muy importante eso, de la obra de la fe. ¿De qué más? Del trabajo del amor. ¿Y de qué otra cosa? De la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, 3 aspectos. Y hermanitos, esta no es la primera vez que se mencionan en conjunto estos 3 aspectos de la vida espiritual. En muchas partes de la Biblia encontramos la fe, la esperanza y el amor. La encontramos en Romanos, la encontramos en Corintios, la encontramos en Gálatas, la encontramos en Colosenses, la encontramos en Hebreos, la encontramos en la primera carta de Pedro. Siempre encontramos esos 3 aspectos juntos: la fe, la esperanza y el amor. Y claro está que esa iglesia naciente, esa iglesia del primer siglo, la iglesia de Tesalónica, creía que la combinación de la fe, la esperanza y el amor era lo que producía la condición de la madurez espiritual. Por lo tanto, hermanitos, creo que es muy importante, creo que es indispensable dedicarle un buen tiempo entonces a considerar el asunto de estos 3 aspectos: la fe, la esperanza y el amor. En primer lugar, el apóstol menciona la obra de la fe, y por eso hice énfasis cuando la hermanita me dice la obra, porque lo que dice Pablo es la obra de la fe. Y lo primero que debemos aclarar es que esto es enteramente diferente a la fe por obras. La obra de la fe es totalmente opuesto, diferente a la fe por obras. Porque la fe por obras pone su esperanza en que las obras producirán la fe, y eso no es así. Realmente las obras se desprenden ¿de dónde? De la fe. Las obras son consecuencia de la fe misma. Pero muchas personas se equivocan y empiezan a hacer, creen que por la obra y las obras y lo que hacen entonces van a obtener la fe, y eso es erróneo. Por eso tenemos que hacer la claridad. Y el apóstol claramente declara que la fe es un don de Dios, que se recibe por gracia. Y a la vez la fe que es bíblica es una fe que se traduce en obras. Esto es difícil de entender, hermanos. A veces es como que nosotros mismos nos complicamos para entender este concepto, porque nos hemos acostumbrado a un concepto puramente intelectual de la fe. Ese es el problema.
como muchos otros conceptos espirituales. Tenemos un concepto intelectual acompañado de una vida espiritual pasiva. Ahora, reflexionando cada uno, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Pasiva? ¿O estás activo en tu vida espiritual? Piensa. ¿Hasta qué momento, por ejemplo, uno como en su vida cristiana puede decir, no, es que yo ya llevo mucho tiempo y no, yo voy a parar y voy a estar ya una vida cristiana pasiva? ¿Cuándo creen ustedes que uno puede manifestar eso? Hermanos, la vida cristiana es activa. La vida cristiana es de movimiento. Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero por qué de movimiento? ¿Saben por qué? Porque es que Dios se está moviendo permanentemente. Por esa bobadita. Es que Dios no para. Entonces la vida cristiana debe ser una vida de movimiento. Aunque pues no una vida desesperada o inquieta. La fe, hermanos, está en movimiento simplemente porque Dios siempre está en movimiento. Llévense esa claridad en su corazoncito hoy. Para seguir al Señor, entonces, es necesario que nos involucremos en las obras en las cuales Él está interviniendo. Y a eso sí nos mete a nosotros como en camisa de 11 varas. ¿En cuáles obras creen ustedes que está interviniendo el Señor? ¿Ah? En todas. ¿En cuáles obras aquí en esta iglesia que es del Señor, en esta casa del Señor, creen ustedes que está interviniendo el Señor? Entonces nosotros como seguidores del Señor, ¿creen ustedes que debemos estar involucrados en cuáles obras? Entonces reflexiona. ¿Cómo estás involucrado con la iglesia del Señor? Porque es que la iglesia en el caminar cristiano es un caminar de movimiento, de actividad, no de pasividad. Cuando con mi estilo de vida, con mi actividad, en la manera en que yo me involucro en las labores del Señor, en su iglesia en primer lugar, ¿creen ustedes que yo qué le muestro a los demás hermanos o qué le muestro yo afuera a las personas? Yo le muestro mi convicción. Es que si yo estoy bien pasivo y estoy bien quieto, ¿yo qué convicción estoy mostrando afuera? Ayúdenme. En cambio, si yo estoy activo y ven ese movimiento en mí, que yo me involucro, las personas ven en mí una convicción. Yo recuerdo, hermanos, que yo le recomiendo mucho a los hermanos cuando dicen, pastor, es que el domingo no puedo ir porque es que, ¿sabe qué? Me invitaron allí a una casa de unos primos allí en Guayabal, entonces me queda muy lejos para venir a la iglesia. Estoy exagerando un poco. Pero entonces yo le digo, mira, es una oportunidad maravillosa para que tú te levantes temprano y le digas a tu familia con la que estás o con las personas que estás, mira, voy para mi iglesia, porque para mí es muy importante y regreso a las 12 para almorzar con ustedes. Te van a ver esa convicción en ti. Pero si tú te quedas allá y duermes parejo con ellos y te levantas bien tarde, ¿qué van a pensar ellos? A este le interesa muy poco su iglesia. Miren los errores tan detallitos así que uno muestra que la convicción es nula o nada. Entonces yo revelo mi convicción con el estilo de vida que llevo, con las decisiones que muestro. Ahí revelo mi convicción. Entonces, la primera condición que podemos ver aquí, entonces, es la obra de la fe. Y la segunda condición que vemos entonces es que esta congregación exhibía una labor fundamentada en el amor. El amor.
Y es interesante, iglesia, notar que en esto tampoco encontramos un punto en común con nuestros conceptos de amor. Nosotros tenemos un concepto de amor equivocado, iglesia. En nuestra cultura, en nuestro medio, mayormente el amor es un sentimiento hacia los demás. ¿Y qué equivocados estamos? Un sentimiento. Y en la iglesia de Tesalónica, sin embargo, el amor era todo un compromiso. Para esa iglesia era un compromiso el amor, como debe ser para todos nosotros, no un sentimiento. Esto debe ir más allá de un sentimiento. Esto debe ser un compromiso, como vemos aquí en la iglesia de Tesalónica. Los creyentes de aquella iglesia creían que habían sido llamados al amor, pero también consideraban que esto demandaba o le pedía el esfuerzo de cada uno. ¿Qué esfuerzo haces tú por amar a los hermanos de la iglesia? Contéstate. ¿Qué esfuerzo haces? Y créanme que el esfuerzo es necesario, precisamente porque el amor tiene que sobreponerse, mis hermanos, a una increíble diversidad de obstáculos para poder triunfar. El amor tiene que sobreponerse a la delicadeza de muchos hermanos. No encuentra hermanos muy delicados. El amor tiene que sobreponerse también a la indiferencia de muchos hermanos. El amor también tiene que sobreponerse a la grosería de muchos hermanos. Entonces el amor tiene que sobrepasar muchos obstáculos. Entonces por eso es la explicación de que uno tiene que poner el esfuerzo y amar. Y si no miremos el camino de Cristo hacia la cruz. En primer lugar, tenemos que resaltar que es la máxima expresión de amor que uno puede encontrar, mis hermanos. El camino de Cristo a la cruz, díganme si no, es la expresión de un amor grande, infinito de Él para con todos nosotros. Es lo primero que debemos mirar en el camino de la cruz. Ahora, ¿creen ustedes que fue un camino fácil? ¿Cómo fue el camino de la cruz? Un camino lleno de complicaciones, un camino lleno de adversidades, de contratiempos. Y es la manifestación máxima ¿de qué? De amor. Tenemos que vencer muchos obstáculos, hermanitos. Por eso tenemos que esforzarnos y amar. Y amar. Y esto va más allá de un esfuerzo. Va más allá de un sentimiento, como solemos definir al amor. Tenemos que esforzarnos por amar. El amor es un compromiso. Miren, Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que seguía el mismo ejemplo de Jesús, y Pablo resalta el amor de esta iglesia, casi que describiendo el amor de esa iglesia como que llegaba al punto de la fatiga. Me preguntarán ustedes, ¿por qué habla usted que la describe como que llegaba al punto de la fatiga del amor? Porque habla del trabajo. ¿Ustedes creen que el trabajo fatiga o no fatiga? Claro, acordándonos del trabajo del amor. Tremenda descripción, hermosa y profunda descripción del amor de la iglesia de Tesalónica por parte de Pablo. En una ocasión, un pintor muy famoso, un pintor inglés de nombre George Romney, este pintor desde muy joven mostró pues su talento por la pintura, mostró todo ese sentido artístico maravilloso, excepcional que tenía.
Y se dedicó entonces a pintar cuadros históricos, a pintar cuadros de la naturaleza y a pintar retratos de personajes importantes. Y en su juventud cuentan que este pintor pues iba de ciudad en ciudad, iba de lugar en lugar y vendía todos sus cuadros, vendía sus retratos por unas cuantas monedas de la época. Un día cualquiera se enamoró de una señorita y se casó con ella. Entonces uno de los admiradores, no sé por qué medio le mandó, si por el Instagram, si por el Facebook, y le dijo: ¿la embarraste? ¿La embarraste? ¿Cómo así que te casaste? ¿Vas a tirar por la borda entonces todo tu trabajo, todo tu talento, toda la fama que has conseguido, todo el prestigio que has ganado, porque le vas a dedicar tiempo a tu esposa, ya no le vas a dedicar tiempo a los cuadros? ¿Y saben qué hizo el pintor? Ayúdenme. Se divorció. Se divorció, hermanos. Y este hombre siguió pintando con la fama, hermanos, y personajes importantes lo contrataban. Y uno encuentra, hermanos, que se hizo muy famoso con unos retratos de unos personajes muy importantes. Uno encuentra ahí la lista de todos esos retratos que hizo. Y entonces llegó el momento, mis hermanos, que nos va a llegar a todos nosotros. Llegó el momento en que se hizo viejo, ya enfermoso, achacado, de pronto se sentía como solo, y entonces regresó a la ciudad donde vivía aquella con la que se había casado y con la que se había divorciado. Y entonces llegó donde ella. Imagínense, hermanos, ¿qué hizo esta mujer? ¿Ah? Imagínense, díganme. Lo recibió con las manos abiertas, lo cuidó hasta que él murió. Y lo más bonito, cuentan que lo cuidó con amor, con esmero. Qué bonito. Y dice por allá un escritor que era el corazón de esta mujer, era mucho más valioso que todos los cuadros juntos de este pintor. Imagínense el valor que le dieron al amor de esta mujer. Y es bonito, miren que ustedes mismos dijeron, y lo rechazó, porque esa es nuestra forma de pensar. Y esta mujer, ese amor tan grande, por eso el amor es un compromiso, hermanos. El amor no es un sentimiento, es un compromiso, y tenemos que vencer muchos obstáculos. En tercer lugar, podemos observar entonces otra condición de esta iglesia de Tesalónica, y era la constancia en la esperanza. Es bien importante el calificativo. ¿Constancia en qué? En la esperanza, porque créanme que muchos de nosotros, los cristianos, ¿cómo mantenemos la esperanza? Parece una carrera ciclística de alta montaña. Pero miren cómo la resalta de bonito Pablo respecto a la iglesia de Tesalónica, la constancia en la esperanza. Y la esperanza, hermanos, es ese elemento que más define los objetivos hacia los cuales estamos dirigidos. En medio de las dificultades, en medio de las luchas, de los obstáculos, la esperanza nos ayuda a mantener los ojos puestos en lo que queremos obtener como fruto de nuestra relación con Cristo. La esperanza es la que nos mantiene ahí, los ojos puestos en Cristo. Si perdemos la esperanza, lo perdemos todo, hermano. Y aquí vemos en la iglesia de Tesalónica Pablo resaltando esta virtud, esta condición de la iglesia,
la constancia en la esperanza. Y vemos a nuestro alrededor destrucción y vemos lo que vemos hoy en día en este mundo, lo que nos acompaña alrededor. Vemos inmundicia y vemos pecado. Y sentimos en nuestro interior la manifestación de la pelea entre el espíritu y la carne. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la inmundicia, a pesar del pecado, a pesar de ese conflicto entre el espíritu y la carne, no nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos, porque es que en nosotros permanece y se mantiene la esperanza, iglesia. Ahora ustedes me preguntarán, ¿esperanza en qué? Esperanza en alcanzar la madurez en Cristo. Esa esperanza la debemos mantener viva. La esperanza de alcanzar o de entrar en el reposo de Cristo. La esperanza de ver nuestra vida y de ver la vida de toda la sociedad transformada por el poder del Evangelio. No podemos perder esa esperanza, la tenemos que mantener viva. No podemos desfallecer, hermanos, en compartir el Evangelio. Esa esperanza de ver muchas personas transformadas, hablar de una sociedad transformada, no la podemos perder. Pero principalmente la transformación de nuestra vida. Mantener esa esperanza. Iglesia sin esperanza, seguramente desistiríamos de todo nuestro cometido, de todo lo que emprendamos. Desistiríamos de nuestra vida cristiana. Fe, esperanza y amor. Pablo y estos dos personajes resaltaron de la iglesia de Tesalónica tres condiciones importantes. Tres condiciones para una mayor madurez espiritual. La obra de la fe. El Señor, a través de su palabra, hoy nos está invitando a que reflexionemos realmente qué tipo de fe tenemos. Si es una fe intelectual simplemente, o qué. Porque lo que vemos a través de la palabra es que debe ser una fe activa, una fe en movimiento, una fe que produce obras. Así que si tú estás quieto en este caminar cristiano, una palabra de estas te debe sacudir entonces para que reflexiones cómo está tu fe. Y para que reflexionemos en segunda instancia sobre el trabajo del amor. ¿Qué tal tu amor? Decíamos que el problema es que nosotros definimos el amor, tenemos una idea, pero desde el punto de vista intelectual. Y esto va más allá. Esto va más allá de un sentimiento hacia el hermano, esto va más allá de un sentimiento hacia la obra, esto es un compromiso con la obra del Señor. Ahora, ¿qué compromiso tienes con la obra del Señor? Y decíamos ahora que esto no puede ser pasivo y quieto, esto es de movimiento, simplemente porque Dios siempre está en movimiento. ¿Y cómo estás tú? Entonces miren que nosotros en nuestra vida cristiana a menudo y diariamente decimos que yo soy cristiano, pero entonces defínete bajo estas tres condiciones. ¿Cómo está la obra de tu fe? ¿Y qué tal el trabajo de tu amor? Recuerda que
describíamos ahorita que hasta la fatiga, porque hay que vencer muchos obstáculos. Entonces llega un hermano aquí y muchas veces, no, es que yo me fui porque es que el pastor pasó por el lado mío y no me saludó. Es que no me llamaron el día que cumplí años. Y empiezan unas razones, hermanos. Esos son los obstáculos que hay que vencer en amor. Y ahí es donde tiene que salir el esfuerzo de cada uno de nosotros, el compromiso. Y la tercera condición habla de constancia. Constancia en la esperanza. Esa sí que no la podemos perder nunca. La constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza no la podemos manejar con altibajos, mis hermanos. Eso inclusive ni siquiera pensar en que está la misma, esa esperanza cada día debe ser más alta, mis hermanos. Pero hoy el Señor nos hace un reto maravilloso. Son 3 condiciones para una mayor madurez espiritual. Ahora entonces, analiza qué tal estás tú madurando espiritualmente, porque la madurez nunca llega a su punto más alto. Esa madurez cristiana tiene que ir creciendo día tras día, debemos ir creciendo. Pero como hemos venido diciendo todos estos días, creciendo no conociendo acerca de Dios, sino creciendo conociendo a Dios. Y reuniendo estas 3 condiciones. Las 3 condiciones que resaltó Pablo con sus 2 compañeros: la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora reflexiona, hermanito y hermanita, ¿cómo estás tú? Mira cómo estás. ¿Puedes hablar de que estás creciendo en tu madurez espiritual? ¿Qué tal tu fe? ¿Es una fe de papel? ¿O es una fe verdaderamente en Cristo Jesús? Trabajando, estando activo en la vida cristiana. ¿Qué tal el amor? Yo creo que es en el término que más nos equivocamos en la vida cristiana. Y se lo digo yo, que desde esta óptica y las relaciones que a diario observo de muchos hermanos, es que el amor es poco entre nosotros. El amor es muy poco. ¿Cuánto nos interesamos por el hermano? Y la vida cristiana se nos va convirtiendo en venir, sentarnos, escuchar e irnos. Y una palabra como esta nos invita a que tengamos una vida cristiana relacional, a que nos amemos, que nos ayudemos. Pero esto también se consigue, hermanitos, estas 3 condiciones también se consigue con una constancia en la vida cristiana. Esto no se consigue como algún político alguna vez a distancia, no. Así que la palabra del Señor hoy a mí me sacude bastante. Yo no sé a usted, hermanito o hermanita, pero sí para que pensemos en estos 3 aspectos: la fe, el amor y la esperanza. ¿Y qué tal estás tú? Si reúnes esas condiciones, pero también esas condiciones te van a mostrar entonces tu madurez espiritual. Y cuando terminen de leer la primera carta a los tesalonicenses, vamos a entonar aquí una alabanza de un tema que se ve por allá en el capítulo 4, que fue una de las aclaraciones que Pablo le hace a la iglesia
sobre unas ideas erróneas que tenían acerca del futuro. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, te damos toda nuestra alabanza y te damos todo nuestro reconocimiento en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias porque momentos como estos, Señor, nos llevas a tener una reflexión profunda en nuestra vida cristiana, especialmente en esa madurez cristiana que debemos tener día tras día y tener en aumento día tras día, Señor. Y a veces nuestra vida se nos va volviendo tan pasiva en la parte cristiana y nos llenamos de excusas, Señor. Distancia, trabajo, edad, cuántas cosas, Señor. Pero hoy nos aclara, Señor, que tú siempre estás en movimiento y nos invitas a estar en movimiento, a estar activos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta voz de ánimo. Gracias por esta claridad. Gracias por tu amor, Señor. Amor que nos haces énfasis también hoy, como un compromiso hacia ti, Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. El amor, mucho más allá de un sentimiento, mucho más allá de una idea intelectual, un verdadero compromiso, Señor, en el cual debemos colocar todo nuestro empeño y esfuerzo para amar como tú quieres, para amar como tú nos pides, para amar un poco como tú nos amas. Y ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a no perder nunca la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y la esperanza de su venida. Mantener viva esa esperanza, porque volverá, Él volverá. Y anhelamos, Señor, anhelamos de todo corazón, anhelamos con alegría y anhelamos con una total esperanza la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La honra y la gloria para ti, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén.